El llanto comenzó suave, casi apagado, como un hilo que se escapa entre los muros de la casa. Rosa, la criada de la familia Montenegro, lo escuchó mientras fregaba los pisos del enorme pasillo del segundo piso. Era un sonido extraño, diferente a cualquier otra cosa que hubiera oído en sus años trabajando allí. Nunca había habido niños en la mansión, al menos, eso era lo que le habían dicho. El corazón de Rosa empezó a latir con fuerza. Su mano se quedó rígida sobre el trapo húmedo. La casa, enorme y silenciosa, siempre parecía dormida, incluso cuando estaba llena de personas. Pero ese llanto era real. Dolía. Tenía miedo. Y parecía pedir ayuda. La mansión estaba oscura. Las lámparas brillaban con una luz débil y amarilla, pero la zona del ala norte del segundo piso estaba siempre apagada, como si quisiera ocultar secretos. Esa ala había estado cerrada durante años. Nadie preguntaba por qué. Nadie lo mencionaba. Solo había una regla: nunca entres ahí. Pero Rosa no podía ignorar el llanto. Algo dentro de ella, un instinto que no sabía nombrar, le decía que alguien necesitaba ayuda, y que tal vez, si no hacía algo, sería demasiado tarde. Se acercó lentamente a la escalera que llevaba al segundo piso. Cada paso crujía bajo sus pies. Su respiración era rápida y temblorosa. Las paredes parecían susurrarle, recordándole que no debía involucrarse, que no era asunto suyo. Pero había algo diferente en esa noche. Algo que le hizo sentir que cualquier decisión de quedarse quieta sería una traición a lo que era correcto. Cuando llegó al corredor del segundo piso, la puerta prohibida estaba entreabierta. Rosa se quedó paralizada. Un hilo de luz escapaba de la rendija, y el llanto era más claro, más desesperado. No era un juego, ni una imaginación. Alguien estaba ahí. Alguien que necesitaba ayuda, y que había sido olvidado por todos. Rosa se acercó con cautela, cada músculo tenso. El aire estaba frío, pesado, con un olor a polvo y abandono. Y entonces, un sollozo más fuerte hizo que se detuviera. Esa vez era un llanto quebrado, lleno de miedo, tristeza y soledad. Algo que no podía ignorar. Rosa empujó la puerta con cuidado. Y lo vio. Un niño. Delgado, pálido, sentado en el suelo, abrazando una manta vieja. Su mirada estaba llena de miedo, pero también de algo más, un silencio profundo que parecía decir: he esperado demasiado, nadie vendrá. Rosa sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado algo así. Su corazón gritaba mientras daba un paso hacia el niño. No sabía quién era, ni por qué estaba allí, ni qué le había pasado. Solo sabía que no podía dejarlo solo. No tengas miedo, susurró Rosa, con la voz temblando. Estoy aquí, no te haré daño. El niño la miró con ojos enormes, llenos de miedo y cansancio. No habló. Solo abrazó más fuerte la manta, como si fuera su única defensa en el mundo. Y en ese momento, Rosa comprendió que había entrado en un secreto que nadie debería conocer, y que esa noche su vida, y la de todos en esa casa, cambiaría para siempre. Rosa tenía 30 años y había trabajado para los Montenegro durante 8 años. Era una mujer fuerte, silenciosa y observadora, acostumbrada a hacer su trabajo sin preguntas. Cocinaba, limpiaba, cuidaba la casa, pero siempre se mantenía en un segundo plano. Nunca hablaba de su vida, y nadie preguntaba. Su mundo era esa mansión grande, fría y elegante, llena de cuadros antiguos, muebles caros y secretos que parecían respirar en cada habitación. La familia Montenegro era famosa en la ciudad. Rico, poderoso y respetado. Pero también distante y cruel, aunque nadie lo dijera en voz alta. El señor Montenegro era un hombre rígido, con una mirada que parecía atravesar el alma. Su esposa, elegante y silenciosa, nunca mostraba emoción. Y Laura, su hija única, vivía encerrada en su mundo. Siempre impecable, siempre callada, siempre triste. Rosa había notado que había algo que la atormentaba, pero nadie podía acercarse lo suficiente para saber que una regla era inquebrantable: el ala norte del segundo piso estaba cerrada con llave. Nadie debía entrar. Ni sirvientes, ni invitados. Rosa lo sabía y siempre respetó esa regla, hasta esa noche. El llanto del niño llegó otra vez, más claro, más desesperado. Rosa sintió un impulso que no podía controlar. Subió las escaleras lentamente,
asegurándose de que nadie la viera. Su mente estaba llena de preguntas, pero el corazón le decía que tenía que actuar. Al llegar a la puerta prohibida, vio cómo el llanto parecía salir del suelo mismo. Con manos temblorosas, giró la manija. La puerta cedió con un crujido, revelando una habitación que parecía olvidada por el tiempo. Polvo, paredes blancas apagadas, una ventana cerrada con cortinas pesadas, y un niño sentado en el suelo, abrazando una manta vieja. ¿Estás solo?, preguntó Rosa, bajando la voz. No te haré daño. El niño levantó la mirada. Sus ojos eran grandes, oscuros y llenos de miedo. Nadie lo había visto llorar antes. Nadie lo había consolado. No le digas a nadie, susurró el niño, con una voz que apenas se oía. Por favor. Rosa sintió un dolor profundo en el pecho. ¿Cómo podía alguien vivir así, escondido? ¿Cómo podía un niño sufrir en una casa tan grande, con tanto dinero alrededor, y nadie notar su dolor? En ese momento, Rosa decidió que cuidaría de él, aunque nadie supiera nada. Algo dentro de ella le decía que su vida y la de ese niño estaban a punto de entrelazarse para siempre, y que la verdad, por dolorosa que fuera, saldría a la luz más temprano que tarde. Rosa no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del llanto de Mateo. La imagen de aquel niño sentado en la fría habitación prohibida se le grababa en la mente, pálido, delgado, abrazando una manta raída como si fuera su única protección en el mundo. Desde aquel primer encuentro, algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía ser solo una empleada silenciosa, ahora sentía la responsabilidad de protegerlo. Durante los días siguientes, Rosa se movió con sigilo por la casa. Cada noche llevaba agua, comida, algo de ropa limpia. Mateo apenas hablaba, pero a veces, mientras jugaban con pequeñas figuritas de madera que Rosa llevaba en secreto, dejaba escapar fragmentos de su vida. Cada palabra, cada silencio, era un dolor que Rosa sentía como propio. ¿Por qué nadie viene por mí?, preguntó Mateo una noche, con la voz rota. Laura, ella viene a veces, pero luego se va. Dice que me ama, pero no puede salvarme. Rosa sintió que el corazón se le rompía. ¿Cómo podía una niña tan joven amar a su hijo y no poder liberarlo? ¿Qué clase de familia encerraría así a un niño, negándole la vida, la libertad, la simple felicidad de correr bajo el sol? Rosa sabía que arriesgaba su trabajo, quizá más que eso, pero no podía quedarse quieta. Cada vez que escuchaba los pasos del señor Montenegro en los pasillos, su corazón se detenía. Temía que descubrieran a Mateo y lo castigaran. Porque aunque nadie hablaba de violencia física, el miedo que impregnaba la casa era suficiente para quebrar a un niño. Una noche, mientras Rosa ayudaba a Mateo a comer un poco de pan y leche, él la miró con ojos llenos de lágrimas. Si alguien se entera, me quitarán otra vez, susurró. Siempre se enojan cuando lloro. Rosa se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos, y por un instante, todo el mundo desapareció. Solo estaban ellos dos, compartiendo un secreto que podía costarles caro. Pero Rosa comenzó a notar algo más: los patrones de miedo de Mateo, las pequeñas marcas en sus brazos, la tristeza en sus ojos cada vez que oía la voz de Laura. No era solo un niño escondido, era un alma atrapada en un silencio impuesto por los adultos, por la familia, por el dinero. La situación se volvía más insoportable con cada día que pasaba. El conflicto dentro de Rosa crecía. Por un lado, estaba el miedo, miedo a perder su empleo, miedo a enfrentar a los Montenegro, miedo a que Mateo sufriera aún más. Por otro lado, estaba la obligación moral, la certeza de que nadie más podía protegerlo y que ella debía ser su voz, su escudo, su madre temporal hasta que alguien lo ayudara de verdad. Y entonces llegó el día en que el señor Montenegro decidió volver antes de lo esperado. Rosa escuchó sus pasos resonando en el pasillo, y su corazón se aceleró. Mateo, al sentir el peligro, se escondió detrás de la cama, abrazando la manta como si fuera su única defensa. Rosa le susurró: no te preocupes, estoy aquí. No dejaré que te hagan daño. Pero incluso mientras hablaba, Rosa sabía que la situación era insostenible. Cada noche de secretos aumentaba la tensión, y la casa estaba a punto de estallar con la verdad que había estado escondida tanto tiempo. Algo en el aire se sentía diferente. La tensión crecía como un nudo que se apretaba cada vez más. Rosa podía sentirlo, la verdad estaba cerca, y con ella,
vendría el momento en que los secretos dejarían de ser secretos, y las vidas de todos, incluyéndola a ella, cambiarían para siempre. La noche en que todo estaba a punto de cambiar comenzó como cualquier otra. Rosa había preparado comida para Mateo y la llevó en silencio al ala norte, cuidando cada paso para no ser vista. Pero había algo diferente en el aire. La casa estaba inquieta, como si advirtiera que algo estaba a punto de salir a la luz. Mateo la esperaba, abrazando su manta. Sus ojos, siempre tan cautelosos, mostraban una mezcla de miedo y ansiedad que hacía temblar a Rosa. Esta vez, él no habló. Sabía que algo estaba por suceder, aunque no podía decir qué. De repente, pasos firmes resonaron en el pasillo. Rosa se tensó. El corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho. Rosa, ¿qué haces ahí? La voz del señor Montenegro la detuvo en seco. El hombre estaba más serio, más frío de lo que Rosa había visto jamás. Detrás de él, Laura apareció, pálida, con los ojos rojos por el llanto. La tensión se cortaba con un cuchillo. Rosa se quedó quieta, con Mateo acurrucado detrás de ella, temblando. ¡Basta!, gritó Laura de repente, con una fuerza que nadie le había visto antes. ¡Basta de mentiras! El silencio llenó la habitación. Nadie respiraba. Incluso el aire parecía contenerse, esperando la verdad. Y entonces Laura habló. La verdad que había estado escondida durante años salió de golpe, como un río que rompe un dique. Este es mi hijo, dijo Laura, señalando a Mateo. Su padre me abandonó cuando nació. Mis padres me obligaron a esconderlo. Dijeron que no podía existir, que arruinaría nuestra familia, nuestra reputación. Que debía desaparecer, que debía permanecer aquí, escondido, como si nunca hubiera existido. Rosa sintió que su mundo se detuvo. Cada palabra era un golpe. Cada silencio de Mateo cobraba sentido ahora. Todo encajaba, dolorosamente. Es un niño, continuó Laura, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo amo, lo he amado siempre, pero me dijeron que no podía salvarlo, que si alguien lo veía, lo quitarían. Mateo miró a Rosa, confuso. Nunca había oído estas palabras antes. No entendía por completo, pero podía sentir la traición, el dolor y la injusticia que lo rodeaba. Rosa lo abrazó con fuerza, susurrándole que ahora estaba seguro, aunque la realidad fuera aterradora. El señor Montenegro permaneció en silencio, con la mirada baja. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por un temor silencioso, por culpa, tal vez, por primera vez en años. La fría mansión que había protegido sus secretos ahora parecía un lugar vacío, vulnerable, incapaz de esconder lo que había estado oculto. Rosa sintió una mezcla de rabia, tristeza y compasión. El dinero, el poder, la reputación, todo había cegado a los Montenegro. Habían olvidado lo más importante, la humanidad, la compasión, el amor que debía proteger a un niño. En ese instante, Rosa supo que nada sería igual. Mateo ya no era un secreto. La vida de todos cambiaría para siempre. Y la pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿cómo alguien puede vivir tantos años escondiendo a un niño y esperar que la verdad no duela? La noche avanzó, y mientras las lágrimas corrían por los rostros de Laura y Rosa, Mateo por primera vez sintió algo que nunca antes había experimentado: esperanza. La mansión que siempre había parecido impenetrable, fría y silenciosa ahora estaba llena de voces, llantos y emociones contenidas que explotaban como un torrente. Rosa sostenía a Mateo mientras Laura se arrodillaba frente a su hijo, llorando sin poder contenerse. Cada sollozo era un grito reprimido durante años, una mezcla de culpa, amor y desesperación que ahora inundaba la habitación. Lo siento, Mateo, lo siento tanto, decía Laura, entre lágrimas. Nunca debí permitir que te escondieran, nunca debí dejar que sufrieras. Te amo, siempre te he amado. Mateo la miraba con ojos grandes y confusos. No entendía todas las palabras, pero podía sentir el amor detrás de ellas, y también el miedo y el dolor de quienes lo habían mantenido encerrado. Su pequeño corazón latía con fuerza, como si cada palabra de Laura le diera un poco de vida que había estado negada por tanto tiempo. El señor Montenegro permanecía a su lado, rígido y silencioso. Su habitual arrogancia había desaparecido. Cada palabra de Laura parecía atravesarlo. Por primera vez, su autoridad se sentía frágil, incluso vacía.
La realidad lo golpeaba con fuerza. El dinero, los lujos, la reputación, nada de eso podía reemplazar los años que Mateo había perdido, la infancia robada que nunca podrían devolverle. Rosa sintió una mezcla de emociones tan intensas que le dolía el pecho. Había visto el miedo en los ojos de Mateo, la soledad de Laura y la culpa de los Montenegro. Sabía que no podía retroceder. Su decisión de proteger al niño ahora era más fuerte que cualquier amenaza que los Montenegro pudieran representar. No puedes cambiar el pasado, dijo Rosa, con voz firme, pero sí puedes protegerlo ahora. Él merece vivir, aprender, ser un niño. Nada justifica lo que pasó. Mientras hablaban, la policía y los servicios sociales llegaron. La mansión, antes perfecta y silenciosa, se llenó de oficiales tomando notas, fotógrafos y trabajadores sociales evaluando la situación. La familia, que había sido símbolo de riqueza y poder, ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus secretos. La ciudad entera pronto sabría la verdad. Laura abrazó a Mateo con fuerza, como si nunca lo fuera a soltar. Por primera vez en años, Mateo sonrió. No era una sonrisa completa, todavía había miedo en su mirada, pero había esperanza. Por primera vez, podía imaginar una vida fuera de la habitación prohibida, fuera del miedo constante, un mundo donde podía correr, jugar y ser simplemente un niño. Rosa observó en silencio, con el corazón lleno de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Había sido testigo de un milagro silencioso, la liberación de un alma atrapada durante demasiado tiempo. Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. La familia tendría que enfrentar su responsabilidad, y Mateo necesitaría tiempo y paciencia para sanar las heridas invisibles que habían marcado su infancia. La noche avanzó lentamente, y mientras el viento golpeaba las ventanas de la mansión, la única certeza era que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la manera de salir. Y que el amor, incluso escondido por miedo, siempre deja huellas imborrables. Meses después de la terrible revelación, la vida de Mateo había cambiado por completo. Ya no había puertas cerradas ni habitaciones prohibidas. El niño corría bajo el sol, reía mientras jugaba en el parque y aprendía cosas que antes solo podía soñar. Rosa lo acompañaba a la escuela y le enseñaba pequeñas lecciones de vida que iban más allá de los libros, sobre el valor de la libertad, la honestidad y la confianza. Laura estaba en terapia intensiva, enfrentando sus miedos, su culpa y los errores de su familia. Sabía que el amor por su hijo no podía borrar los años de encierro, pero al menos podía ser la madre que Mateo necesitaba ahora. Día a día, trabajaba para reconstruir su relación con él, con paciencia, respeto y sinceridad. Cada abrazo, cada palabra amable, cada gesto de cuidado era un ladrillo para reconstruir la confianza que había sido destrozada por años de secretos y miedo. Los Montenegro, enfrentando la ley y el desprecio social, comenzaron a comprender lo que realmente significa la responsabilidad. La riqueza y la reputación no podían borrar el daño causado, y el juicio público los obligó a mirar dentro de sí mismos y reconocer que el verdadero poder de una familia no reside en el dinero, sino en el amor y la protección que se brinda a los más vulnerables. Rosa, por su parte, sentía una mezcla de satisfacción y melancolía. Había sido testigo de un milagro silencioso, la liberación de un niño olvidado y la transformación de una madre que, a pesar de todo, todavía tenía la fuerza de amar. Pero también sabía que no todo estaba terminado. Las cicatrices emocionales de Mateo tardarían en sanar, y la lección para la familia Montenegro era profunda y dolorosa. Una tarde, mientras Rosa observaba a Mateo jugar con otros niños en el parque, se acercó Laura. Se arrodilló frente a su hijo y, con lágrimas en los ojos, le dijo: Mateo, sé que no puedo recuperar los años que perdiste, pero prometo que cada día a partir de ahora será para ti. Nunca más estarás solo ni oculto. Mateo la miró, dudoso al principio, pero luego sonrió. Esa sonrisa era un puente hacia el futuro, una señal de que la esperanza puede renacer incluso en los corazones más heridos. Rosa sonrió también, sintiendo que había cumplido su misión. La lección era clara, la verdad y el amor siempre encuentran su camino, aunque el miedo y la codicia intenten silenciarlos. Los secretos pueden lastimar, pero la compasión y la valentía tienen el poder de sanar y transformar vidas. Mientras caminaba hacia la salida del parque, Rosa pensó en lo que había aprendido, que ningún niño debería ser un secreto, y que proteger a los inocentes es un acto de valor que trasciende cualquier miedo o riesgo. Porque, al final,
La vida no se mide por el dinero que poseemos ni por el poder que ejercemos, sino por la capacidad de cuidar, amar y enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Rombo azul pequeño. Pregunta final, para reflexión de la audiencia. Si escucharas un llanto que nadie más quiere oír, ¿tendrías el valor de abrir esa puerta, aunque supieras que podría cambiar tu vida para siempre?